Bienvenidos a la clase número 27 de sistemas de control aplicados. Am, ¿27 o 20 Sí, 25? 22. 27. Ya, espero no equivocarme. 27. La penúltima clase de sistemas de control aplicados. La clase pasada vimos varias cosas en tiempo discreto, ¿no es cierto? Vamos a hacer un pequeño recuento de todo lo que vimos. Me parece que vimos estabilidad, si no me equivoco. Habíamos visto que la estabilidad se mapea del semiplano izquierdo en el dominio continuo al círculo unitario en el dominio complejo. Vimos error de estado estable también, ¿no es cierto? Cómo se calculan los valores de error de estado estable para diferentes entradas, eh, escalón unitario, escala rampa unitaria, perdón, entrada rampa unitaria, entrada parábola unitaria, ya que eran igual los valores del error de estado estacionario y las constantes asociadas a ese error, ¿no es cierto? Y esto se relacionaba con el sistema tipo de forma similar a lo que habíamos visto en sistemas continuos, ¿sí? Am, ¿Qué más vimos? Vimos un ejemplo de cómo calcular estos errores, ¿no? Fue un ejemplo numérico. Yo en clase lo hice al apuro, pero luego en las notas que subí ya está todo corregido y bien ordenado. Entonces les pido por favor que chequeen las notas, ¿no? Aparte que la clase no quedó grabada esa parte, así que chequeen las notas y está bastante claro cómo está resuelto, ¿no? Y me parece que eso en general fue lo que vimos, lo más importante que vimos en la clase pasada. Me parece que también cubrimos reducción de diagramas de bloque, ¿no es cierto? Que es utilizando técnicas un poco parecidas a las de dominio continuo, pero jugando con los muestreadores, ¿no es cierto? Estos muestreadores que los podemos poner a nuestra conveniencia dependiendo de cómo está la entrada del sistema y a dónde me alimenta este sistema, ¿no es cierto? Y entonces yo puedo eh, asumir que si yo tengo la entrada muestreada, voy a tener o puedo tener un muestreador a la salida para que solamente me dé información en los intervalos de muestreo, ¿cierto? Eso era básicamente lo que vimos en la clase pasada. ¿Alguna pregunta relevante sobre la clase pasada? ¿Algo que les haya causado duda? Esos que revisan la clase y que como que leen un poco lo que hicimos en clase, ¿alguien le encontró algo, alguna cosa que le pareció interesante o que le llamara la atención? Perfecto. Entonces, en esta clase vamos a ver diseño de compensadores en tiempo discreto, que es más o menos la continuación lógica de lo que hemos venido haciendo a lo largo del semestre, ¿no es cierto? Hicimos algo parecido en tiempo continuo y ahora vamos a encontrar estas equivalencias o estas similitudes en el dominio discreto, ¿sí? Entonces, al igual que en el tiempo continuo, es necesario establecer cómo se traducen las especificaciones transientes o de desempeño en el plano Z, ¿sí? Eh, y para luego hacer un posterior ajuste o compensación, ¿ok? Entonces, vamos a hacer ese mapeo en estas siguientes tres diapositivas, ¿sí? Las regiones de operación, recuerden ustedes que nosotros las habíamos como que definido, ¿no? Como esas zonas en el plano S en donde queremos que estén ubicados nuestros polos en lazo cerrado del sistema, ¿no es cierto? Entonces, pongámosle aquí así en forma general, ubicación de polos, ubicación deseada de polos, ¿sí? Deseada de polos en lazo cerrado, ¿sí? Entonces, del lado izquierdo, ustedes van a estar en el dominio S y en el lado derecho van a estar en el dominio Z, ¿no? Como está claramente indicado aquí. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, las líneas eh, verticales, las líneas verticales, mapean a círculos concéntricos.
círculos concéntricos. ¿Sí? Entonces, nosotros teníamos líneas verticales en el plano S que equivalían a un z omega n constante, ¿no es cierto? Constante, ¿sí? Es decir, que correspondían a un tiempo de estabilización constante, ¿sí? Un settling time, un tiempo TS constante. Entonces, estas líneas van a mapear a circunferencias, ¿no? A circunferencias centradas en cero, equivalentes en el plano discreto, ¿no es cierto? Este es tiempo de estabilización constante, ¿no? Y el mapeo se hace mediante la transformación, ¿no es cierto? Mediante la definición S igual a sigma más J omega, ¿sí? Dices que yo reemplazo, ¿cómo era el reemplazo? E elevado a la ST, ¿no es cierto? Entonces, E elevado a la ST es E elevado a la sigma más J omega. Aquí pongámosle Z igual a E a la ST, ¿no es cierto? Por T. Y yo aquí ya lo hice esto en la clase pasada, pero aquí separábamos en dos, ¿no es cierto? E a la sigma T es una magnitud y luego por E a la J omega T. Esta es una función armónica, ¿no? Es una función armónica coseno de omega t más i por seno de omega t. Esa función armónica básicamente es una función que varía entre uno y menos uno, ¿no es cierto? Entonces, esto de aquí es el ángulo de z en este caso, y esta acá va a ser la magnitud z, ¿no? La magnitud de z. Entonces, esto de aquí va a producir eh, una línea vertical en el lado izquierdo, va a producir eh, una circunferencia, ¿sí? Una circunferencia de magnitud z en el plano S, ¿sí? Perdón, en el plano Z, ¿sí? Entonces, ahí va nuestra primera especificación transiente mapeada, ¿no? Ya sabemos que líneas de especificación de tiempo de estabilización, es decir, líneas verticales en el plano S, se mapean como circunferencias eh, de módulo específico en el plano Z, ¿ok? En segundo lugar, líneas horizontales en el plano S, por supuesto, mapean a eh, líneas radiales. Líneas radiales en Z y acá en S, ¿no? Entonces, líneas horizontales en S mapean a líneas radiales en Z. ¿Ok? ¿Qué eran esas líneas bueno, horizontales en el plano S? Estas líneas corresponden a dos cosas, ¿no? Un omega D constante, ¿sí? O tiempo de pico constante, ¿sí? Y recuerden que omega d era omega n por raíz cuadrada de 1 menos z cuadrado, ¿verdad? Entonces, esto va a mapear como un TP constante en tiempo discreto, ¿sí? Como un ángulo, básicamente. Pongámosle aquí un ángulo Z, ¿sí? Entonces, la magnitud de Z mapeaba a este radio de aquí, de la circunferencia de tiempo de estabilización constante, y el ángulo de Z mapea a el ángulo con respecto a la horizontal de una línea radial que corresponde a un tiempo de pico constante, ¿sí?
En tercer lugar, tenemos las líneas radiales, que en el dominio S correspondían a líneas de amortiguamiento constante, ¿no? Líneas radiales. Recuerden que estas líneas me determinaban un amortiguamiento constante, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vimos eso en el primer parcial? Entonces, líneas radiales en S mapean a, ah, vamos a poner aquí, espirales logarítmicas. Espirales logarítmicas en Z, ¿no? ¿A qué me refiero con espirales logarítmicas? A unas líneas, a unas curvas que más o menos se parecen así, ¿no? Son eh, como un caracol, en forma de un caracol, ¿sí? ¿Por qué mapean en forma de espirales logarítmicas? Porque tenemos que Z es igual a E a la menos omega t, ángulo de omega t, ¿no? Y entonces esto de aquí corresponde a una curva logarítmica, ¿no? Entonces, curva logarítmica. Logarítmica. ¿Ok? Entonces, aquí está una gráfica que está sacada del libro del profe Nis, en donde constan las tres especificaciones, ¿no? Estas están normalizadas por el tiempo de muestreo, ¿sí? Entonces, esto es tiempo de pico sobre tiempo de muestreo, igual a 20, 10, 7, 5, 4 y 3, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ustedes pueden interpolar, ¿cierto? Si quieren un tiempo pico sobre tiempo de muestreo de 3,41, pueden interpolar, ¿verdad? Sin problema. De manera similar, el tiempo de estabilización normalizado para el tiempo de muestreo para diferentes valores, 20, 10, 5, 3, 2, está dibujado en las circunferencias, ¿no es cierto? Y finalmente, las curvas logarítmicas para diferentes valores de z, desde z igual a 0, que es el radio unitario básicamente, hasta z igual, pasando por 0,1, 2, 3, hasta 0,9, me describen estas curvas de aquí. ¿Ok? Entonces, en el dominio S, en el plano S, las regiones de operación se definen mediante estas curvas. ¿Sí? Entonces, veamos cómo diseñar un compensador de ajuste de ganancia. ¿Sí? Y la idea en general es utilizar las mismas técnicas en el dominio Z que aquellas que vimos en el dominio S, ¿no? Pero podemos hacer algo diferente si queremos en algunos casos, cuando sea sencillo y más práctico, ¿no? Y ya vamos a ver cómo ir de un lado a otro, pero empecemos diseñando directamente en el dominio Z, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es un diseño discreto en el dominio Z, ¿no? Que es lo que tengo escrito aquí, diseño discreto en Z, ¿no? Perdón, no, sí, discreto. Me pareció que vi directo. Entonces, lo que vamos a hacer es dibujar un lugar geométrico de las raíces igual a lo que hacíamos en el plano S, igual a plano S, o dominio, pongámoslo, igual a dominio S, o continuo. Pero con la diferencia que en vez de que el límite de estabilidad sea el eje J omega, el límite de estabilidad de mi sistema o de mi lugar geométrico va a ser el círculo unitario. ¿Sí? Mismas reglas, mismos criterios, mismo procedimiento, ¿no? Pero el límite de estabilidad ya no va a ser el J omega, sino que va a ser el círculo unitario. Entonces, por supuesto, en este caso, no vamos a tener las facilidades que tenemos para calcular este punto de inestabilidad de manera analítica, ¿no? Ese cálculo lo dejamos para hacerlo con la ayuda de MATLAB o de cualquier herramienta computacional
que les permite encontrar esos valores de manera exacta, ¿no es cierto? Eh, Esa yo diría que es una principal limitación del paso de límite de estabilidad, ¿no? En el dominio Z. Entonces pongámosle aquí, ¿no? Una limitación de este método es que el cálculo del, o de la intersección del lugar geométrico de las raíces con el límite de estabilidad no se puede realizar de manera analítica. De manera analítica. Sí se puede, ¿no? Pero es complicado, que necesitan, qué sé yo, esta ecuación de aquí, la intersección con esta curva de acá, que tampoco la tienen de manera analítica, ¿no es cierto? Entonces es complicado, ¿no? En todo caso, no la necesitamos, no la vamos a necesitar, ¿ok? Entonces, hagamos este primer ejemplo, encontrar la ganancia acá, para obtener una relación de amortiguamiento de 0,7, ¿no? Considerando t igual a 0,1 segundos y una frecuencia natural del sistema igual a 4,1 radianes por segundo. Y el sistema lo tenemos aquí en este diagrama de bloque, ¿no? Miren ustedes los rangos en los que están ubicados los polos en este sistema son diferentes, ¿no es cierto? Ya no tenemos ese -10 o ese +8, ese +16, sino que ya son rangos mucho más pequeños que van a estar más o menos eh, relacionados con que los polos en lazo cerrado del sistema estén dentro del círculo unitario, ¿no? ¿Verdad? Aquí lo tenemos en lazo abierto, pero si cerramos el lazo, seguramente, y ustedes lo pueden hacer en casa, se van a dar cuenta que eh, este sistema va a tener los polos en lazo cerrado efectivamente ubicados dentro del círculo unitario para ciertos valores de K, ¿no es cierto? Para valores, digamos que bajos de K. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es rápido, sin mucho aspaviento, vamos a dibujar el lugar geométrico de las raíces de este sistema, ¿sí? Ya no paso por paso en nada, porque ya ustedes son expertos, ¿verdad? Para dibujar el lugar geométrico. Entonces ya rapidito ustedes pueden decir, ok, voy a dibujar lo fácil primero. Voy a dibujar el eje real a la izquierda del número impar. Entonces voy a tener el lugar geométrico por aquí, ¿no es cierto? A la izquierda de 1 y a la izquierda de 3, ¿no es cierto? Y luego yo más o menos sé que los caminos empiezan en polos en lazo abierto. Aquí tengo dos polos en lazo abierto que me generan dos caminos. Obviamente un camino empieza por aquí, el otro camino empieza por acá. Se van a encontrar alguno en la mitad, ¿verdad? Y un camino va a terminar en el cero, ¿no es cierto? Y el otro camino va a terminar en el infinito. Entonces, de aquí tiene que de alguna manera salir el diagrama. No puedo llegar al cero directamente, ¿verdad? Porque tengo que venir por el otro lado también. Entonces, tiene que llegar a un punto alejado del cero. Un camino se va a ir para el cero y el otro camino se va a ir al infinito. Algo así, va a ser, ¿no es cierto? Entonces, dibujémoslo. Así, totalmente al ojo, ¿verdad? Más o menos así. Y, y el otro más o menos así. ¿Ok? Déjenme ver si lo hice bien o está como muy alejado hacia la izquierda. Mm. No, lo hice muy chato. Vamos a hacerlo un poco mejor para que se parezca al que está en el libro, ¿no? Esto está en el ejemplo 3.10 del libro. Entonces, más o menos salimos por acá. Ups, más o menos por aquí vamos a salir así.
Y así. Disculpen ahí la falta de simetría, pero más o menos así. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos el lugar geométrico de las raíces dibujado, superimpuesto con el círculo unitario, ¿sí? Eh, lo que yo voy a hacer es um, colocar una línea de amortiguamiento constante, ¿sí? Y la línea de amortiguamiento constante se va a ver más o menos así. Déjenme ver si la dibujo aquí mismo, como que algo así, algo así, ¿ya? Entonces, esta línea de aquí es línea de amortiguamiento constante igual a 0,7, ¿sí? Más o menos, ¿no? Esto de aquí es un dibujo así como que medio a mano alzada, ¿no? No me asesine, ¿ok? Entonces, si nosotros nos vamos a MATLAB y buscamos esta intersección de aquí, ¿sí? Utilizando la herramienta de cursor o cualquier herramienta de control de MATLAB, vamos a encontrar, ¿no? En MATLAB encontramos que la intersección entre el lugar geométrico de las raíces y z igual a 0,7, es decir, este punto de aquí, ¿sí? Voy a poner aquí intersección. Esa intersección ocurre en omega n igual a 4,1 radianes por segundo. ¿Ok? Entonces, con esto prácticamente tenemos resuelto el problema, ¿no? Sabemos que la magnitud de z que necesitamos es igual a e a la menos z omega n por t, ¿sí? Y el ángulo de z que necesitamos es igual, o pongámoslo acá, y el ángulo de z que necesitamos es igual a omega d por t, ¿no? En donde omega d era, ¿recuerdan a qué era omega? Omega d. Déjenme poner aquí, mm, mejor acá. Mm, ¿Dónde pongo el recordemos? Acá abajo. Recordando que S igual a menos Z omega n más menos J omega n por la raíz cuadrada de 1 menos Z cuadrado, ¿sí? Y esto era justamente omega d, ¿no? Esto es material del primer parcial, ¿no? Nada del otro mundo. Entonces, de aquí hacíamos que eh, S sea igual a menos Z omega n más menos J omega d, ¿no? Y utilizábamos el reemplazo Z igual a E a la ST, en donde este S de aquí lo metíamos acá, ¿verdad? Y entonces esto me daba Z igual a E elevado a todo eso, ¿no? Menos Z omega n más J omega d por T. Y de aquí saco la magnitud de Z y el ángulo de Z, que fue lo que describe acá arriba, ¿no? Esto. ¿Ok?
Entonces ya tengo Z, que es dato del problema, y ya tengo omega n, que es lo que acabo de sacar del lugar geométrico de las raíces, ¿no? Que es en un problema de examen, por ejemplo, yo les puedo proveer este número, ¿verdad? ¿Sí? O les puedo dar el lugar geométrico en una escala, en un gráfico a escala para que lo puedan mirar gráficamente, ¿verdad? Entonces, este número de aquí lo pueden sacar ya sea de manera gráfica o con MATLAB o yo lo puedo dar, ¿no es cierto? Chévere, entonces calculemos esa magnitud que necesitamos. La magnitud Z va a ser igual a E a la menos 0,7, que es el Z, omega n es 4,1 y T, ¿cuánto era T? T es 0,1, ¿verdad? 0,1. Entonces esto me da igual a 0,751, ¿sí? Y el ángulo es igual a 4,1, la frecuencia natural, multiplicado por la raíz de 1 menos 0,7 al cuadrado. Esto es igual a I por T, ¿no? I por T. I por 0,1. ¿Sí? Aquí me estaba comiendo este T. Entonces, esto es igual a 0,2928 radianes, ¿no? 0,2928 radianes, o lo que es lo mismo, 16,776 grados sexagesimales. Entonces, ¿para qué he calculado este Z magnitud y este Z ángulo? Porque yo necesito el punto de operación, ¿sí? Entonces, ese punto de operación va a estar justamente ubicado en 0,751 de magnitud y 16 ángulo, ¿no? Esto de aquí lo puedo traducir a un número complejo si quieren, ¿no? Entonces, Z es igual a 0,751 ángulo de 16,7. Esto es igual a 0,719 más J 0,217. ¿Sí? Trigonometría de colegio. Este es, creo que ni segundo año de colegio, ¿no? Trigonometría de colegio. Entonces, una vez que tenemos nuestro punto de operación, ¿no? Vamos, si quieren, pongámosle nombre. Entonces, este es punto de operación. Punto de operación. Ubiquemos ahora este punto de operación en el plano Z. Eh, Aquí lo tengo dibujado el plano Z y lo que voy a hacer simplemente es colocar ese punto de operación. 0,719 estamos por aquí y 0,217 estamos por acá. ¿Sí? Entonces, perdón, por aquí el 0,7, por acá 0,2. Pongamos el nombre. eh, con verde. 0,719, 0,217. Aquí vamos a tener nuestro punto de operación, ¿sí? Y una vez que tenemos el punto de operación, vamos a utilizar el criterio de magnitud para encontrar nuestra ganancia, ¿no es cierto? Entonces, unimos mediante fasores todos los ah, polos y ceros del sistema enlazo abierto con el punto de operación. Aquí tenemos el cero, por acá tenemos el un polo, por acá tenemos el otro polo, ¿sí?
Y aquí le vamos a llamar a este, eh, llamémosle L1, L2 y L3. Esto es valor conocido que está en ¿cuánto? ¿En cuánto está? En menos. Este está en 1, este está en 0,5 y este está en -1, ¿no? Valores conocidos. Entonces yo aquí tengo triángulos con la altura conocida y los catetos conocidos, ¿verdad? Este cateto conocido, lo mismo por acá, lo mismo por acá, lo mismo por acá. Entonces puedo calcular cualquier ángulo interno, cualquier magnitud, cualquier hipotenusa que necesite, ¿no? Entonces vamos a hacer rapidito esas L's, solo para que quede completo el problema. L1 igual a la raíz cuadrada de 0,217 al cuadrado más 0,719 al cuadrado, ¿verdad? Y esto me da 1,73. Ese sería L1. L2 es igual a la raíz cuadrada de todos son de 0,217, ¿verdad? Más este pedacito de aquí, que es 0,719 menos 0,5, ¿no? 0,719 menos 0,5 al cuadrado, ¿cierto? Les estoy dando demasiado resolviendo todo, ya. Punto 35. Y el M3 o el L3 es igual a la raíz cuadrada, similarmente, de 0,217 al cuadrado más, y aquí tenemos 1 menos 0,719, me da esto de aquí que es 0,308. Perdón, no tengo ese valor, pero 1 menos 0,3, perdón, 719. ¿De acuerdo? Y esto es 0,308, ¿no? Entonces ya tengo esos tres valores utilizando el criterio de magnitud. De magnitud. Se encuentra acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice el criterio de magnitud? Que la magnitud de K por, eh, hagámoslo así mejor. La magnitud de K por la magnitud de Z menos 1 dividido para la magnitud de Z menos 1. Aquí es más. Z menos 1 por la magnitud de Z menos 0,5, ¿no? ¿Es igual a qué cosa? Es igual a 1, ¿verdad? Entonces aquí despejo K y resulta que K es igual a M2, M3 o L2, L3 dividido por L1, ¿no? Esto va a ser igual a 0,0631. Ese es el valor que me piden de ganancia para alcanzar la especificación solicitada en el problema. ¿Ok? Problema sencillo, en realidad, súper sencillo, en donde la parte más difícil es encontrar esta intersección, que no la pueden encontrar de manera analítica, entonces necesitan ese punto, tienen que darles, ya sea en el problema o ustedes lo tienen que encontrar usando MATLAB. Ok, vámonos ahora a ver diseño indirecto. Aquí la idea es diseñar compensación en tiempo continuo, es decir, en el plano S, ¿ya? Y luego convertirlo al plano a tiempo discreto, plano Z, utilizando transformadas bilineales apropiadas. Esto es importante, apropiada. Entonces, no cualquier transformada sirve para cualquier cosa, ¿no? Apropiadas. Entonces,
en este caso, la transformada que utilizamos para hacer este trabajo es una transformada Tosting, llamada Tosting, ¿no? Por la persona que la propuso por primera vez. Transformada de Tosting. ¿Ok? La transformada bilineal que vimos para encontrar estabilidad era una diferente. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Esta de aquí es una diferente. Entonces, la transformada de Tosting simplemente tiene una equivalencia S y Z dadas aquí analíticamente, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, como ejemplo, directamente un compensador de adelanto para tener un overshoot del 20%, un tiempo de estabilización de 1.1 segundos con un tiempo de muestreo igual a 0.01 segundo, ¿sí? O 100 Hz de muestreo, ¿verdad? Entonces, aquí está nuestro sistema. eh, Convertidor analógico digital, nuestro controlador, convertidor digital analógico y la planta, en donde la planta está dada por esta función de transferencia GPDS, ¿sí? Entonces, la idea aquí es directamente diseñamos un compensador de adelanto usando técnicas continuas, ¿sí? Eh, y luego, al final, ya cuando tenemos el compensador de adelanto diseñado, en términos de una función de transferencia en S, lo cambiamos a una función de transferencia en Z utilizando estas transformadas de aquí. ¿Ok? Entonces, empecemos mirando las especificaciones de rendimiento de, de nuestro sistema convertidas a un punto de operación. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener que ese porcentaje de overshoot resulta en un Z igual a 0.456, ¿sí? Ustedes pueden hacerlo si quieren en casa, reemplazar en la ecuación. Eh, y ese tiempo de estabilización resulta en omega n igual a 7.975. 975 radianes por segundo. ¿Ok? Entonces, a partir de estos dos parámetros que acabo de calcular, Z y omega n, puedo encontrar mi punto de operación en S, ¿verdad? El punto de operación en S será S igual a menos Z omega n más menos J omega d, ¿verdad? Que es omega n por la raíz cuadrada de 1 menos Z al cuadrado. Esto es igual a menos 3.637 más menos J 7.098. ¿Sí? Estos primeros pasos ya son expertos ustedes porque ya han resuelto muchísimos problemas de diseño de controladores, ¿verdad? Entonces ya no tiene sentido que repitan las mismas ecuaciones otra vez toda la resolución. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es diseñar un adelanto. Ya habíamos indicado en el capítulo de eh, diseño de compensadores en el dominio continuo, cómo se hacía. A ver, ¿quién se acuerda cómo se hace un adelanto? ¿Qué era lo primero que hacíamos analíticamente? Lo primero que hacíamos para diseñar un adelanto era colocar un cero debajo del punto de operación, ¿verdad? Ese era mi primer paso. Colocábamos un cero debajo del punto de operación y luego teníamos que colocar un polo alejado, ¿verdad? Cuyo ángulo necesitábamos encontrar para poder encontrar la ubicación, ¿no es cierto? Entonces, la facilidad de colocar el cero debajo del punto de operación en el compensador de adelanto es que me da automáticamente este ángulo, ¿verdad? Que es 90 grados. Entonces no tengo que estar lidiando con encontrar ese ángulo y solamente tengo que encontrar el único ángulo que tengo que encontrar es este de aquí, ¿verdad?
porque todos los demás ya los tengo. Este aquí lo tengo, este aquí lo tengo, este aquí lo tengo y este aquí también lo tengo, ¿verdad? Entonces, eh, unamos el punto de operación con fasores para cada polo o cero para hacer nuestro eh, diagrama de criterio de fase, ¿no? Este es el diagrama o el dibujito para aplicar el criterio de fase, ¿no? Um, ahí estamos, ¿sí? Y este de aquí también es rojito, ¿no? Pero dejémoslo azul porque es del controlador que estamos buscando, ¿ya? Y este de aquí es, ¿cómo le llamé yo? A ver, a este le llamé teta sub d, teta sub d o teta deseado. Y este de aquí es teta sub uno, teta sub 2. Este de aquí es 90 grados, que sería teta sub 3. Y este de aquí es teta sub 4, ¿sí? Teta sub 3 igual 90 grados, ¿ok? Entonces, aplicando el criterio de fase, que ustedes ya saben cómo se hace, ¿qué decía el criterio de fase? La suma de los ángulos de los ceros menos la suma de los ángulos de los polos tiene que dar un múltiplo de 180 grados, ¿verdad? Entonces, lo voy a dejar planteando para que luego no digan que no lo puse. Entonces, los de los ceros son positivos, 90. Y los de los polos son negativos, menos teta d, menos teta 1, menos teta 2, menos teta 4. Esto es igual a 180 directamente. ¿Sí? Entonces de aquí obtengo que teta sub d es igual a 14 grados, ¿sí? Y por lo tanto, S4 es igual a menos 30, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esta ubicación está en menos 30, ¿no? Y esta ubicación de aquí está en menos 3,6, justamente a debajo del polo o del punto de operación, ¿sí? Entonces ya tengo la ubicación del cero, la ubicación del polo, ¿no? ¿Me falta qué cosa? Me falta encontrar la ganancia, ¿verdad? Entonces, aplicando el criterio de magnitud, ¿cuál es el criterio de magnitud? Encontrar L1 por aquí, L1, por aquí encontramos L2, L3, L4 y L5, ¿no? Eh, las magnitudes de los ceros dividido por las magnitudes de los polos tiene que ser igual a 1. Y esa acá tiene que estar ahí metida, ¿verdad? Entonces aquí hallamos K y resulta que K es igual a 2120. ¿Sí? Eso lo dejo para que lo hagan en casa. Criterio de magnitud y criterio de fase vimos en el primer parcial, por eso es que no estoy haciendo el ejemplo completo. Esto es sistemas digitales, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos encontrada la K, el cero y el polo, ya tenemos nuestro controlador, GCDS, es igual a 2120, que multiplica por ese cero y divide por ese polo, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, recién aquí, ¿no? Recién aquí que acabamos de obtener el GC, lo voy a cambiar a Z utilizando la transformación o la transformada de Toste, ¿sí? Entonces, ¿cómo aplico la transformada? Aquí está la definición de la transformada, ¿no? Eh, S igual a 2 sobre T, que multiplica a Z menos 1 sobre Z más 1. Entonces, cada vez que encuentro S, reemplazo por esto, ¿ok?
Entonces, mi transformada va a ser 2 sobre t, que era, ¿cuánto? 0,1. 0,01, que multiplica a z menos 1 sobre z más 1. Entonces, 2 dividido para 0,01 es 200 si no me equivoco, ¿no? En fin, lo que sea. Vamos a reemplazar esto en el controlador, 2120, que multiplica a 200 z menos 1 sobre z más 1 más 3,6. 200 que multiplica a z menos 1 sobre z más 1 más 30. Si hacen esa álgebra, este controlador les va a dar g c de z igual a 1894, que multiplica a z menos 0,942 sobre z menos 0,0, perdón, menos 0,735. ¿Ok? Y ese sería nuestro controlador en el plano Z. ¿Ok? Compensación proporcional y diseño de control directamente en el plano Z. No lo hicimos en este curso, sino que hacemos el diseño en plano S y lo cambiamos a plano Z al final. ¿Ok? Y compensación es directa, utilizando el lugar geométrico. Solamente dos técnicas nada más. ¿Ok? ¿Una pregunta? Entonces hagamos nuestra pausa de 5 minutitos, 9:10, nos conectamos para mirar el último tema de la clase. ¿Ok? Nos vemos en un ratito. Bienvenidos de vuelta. Entonces, miremos lo que nos falta de esta clase, que es la implementación de un controlador digital. ¿Cómo lo vamos a, digamos que, programar en el computador, ¿no? Entonces, consideremos una función de transferencia de un controlador genérica, ¿no? Am, dada por GCDS igual a A1Z más A sub 0, dividido para B1, B2Z cuadrado más B1Z más B sub 0. ¿Sí? Esta que tengo aquí. De manera tal que la entrada a esta función de transferencia sea el error, ¿sí? Y la salida de la función de transferencia sea la acción de control. ¿Ok? ¿Qué es lo que hemos venido indicando durante todo el semestre, ¿verdad? Entonces, básicamente, esta función de transferencia del controlador va a ser la relación entre el error o la función de transferencia desde el error hacia la acción de control. ¿Ok? Entonces, si es que nosotros igualamos esta función de transferencia, digamos, eh, informativa, ¿no? Esta expresión de aquí nos dice de dónde a dónde va la función de transferencia, ¿verdad? Va del error hacia la acción de control, ¿verdad? Si igualamos eso con la expresión que tenemos algebraica de la función de transferencia, eh, voy a tener una consideración importante que considerar, ¿sí? Y es básicamente el orden del denominador, ¿verdad? El orden del denominador. Esta función de transferencia tiene que ser una función propia, llamada propia, ¿no? Que significa que el orden del denominador es mayor, voy a poner con palabras porque con el signo no queda tan bien, es mayor que el orden del numerador, ¿sí? Es mayor que el orden del numerador. Entonces, si ustedes miran, el orden del denominador es cuadrado y el orden del denominador es 1, del numerador es 1, ¿verdad?
es mayor que el orden del numerador. Esto para que la implementación sea físicamente realizable. ¿Por qué razón? Porque si es que yo multiplico el denominador y el numerador ambos por el recíproco del mayor orden de z, ¿no? Voy a tener lo siguiente. Voy a tener, simplemente haciendo esta multiplicación de aquí, voy a continuar aquí abajo. Esto va a ser igual a sub 1 z a la menos 1, ¿verdad? Más a sub 0 por z a la menos 2. Si no, me avisen si me equivoco. Dividido para b sub 2 del lado, porque se cancelan el z cuadrado con el z a la menos 2, más b sub 1 por z a la menos 1, y y más b sub 0 por z a la menos 2. ¿Sí? Entonces, digo que el grado del denominador tiene que ser mayor al grado del numerador, porque yo puedo tener valores presentes del error, valores pasados del error, pero no puedo tener valores futuros del error. ¿Ya? O sea, no puedo predecir el futuro en cuanto al error. Recuerden que estos son puntos en el tiempo, ¿verdad? Son números, básicamente. Entonces, este es un número anterior del error. Este es el error o lo que sea, pero es un número, un retardo en el tiempo anterior. Y este es dos retardos en el tiempo anterior, ¿verdad? Entonces, si yo no cuento con una función de transferencia que tenga esta característica de que sea propia, no voy a poder implementar el controlador, porque no puedo predecir el futuro. Entonces, vayamos más allá y sigamos operando con esto. Entonces, aquí voy a tener x de z y voy a multiplicar cruzado, ¿no? B2 más B1 z a la menos 1 más B sub 0 z a la menos 2. Esto es igual al error multiplicado por A1 por z a la menos 1 más A0 por z a la menos 2. ¿Sí? Entonces, ahora sí, voy a distribuir B2 x de z, ¿sí? Más B1 z a la menos 1 por x de z. Sí me están siguiendo todos, ¿no? Sí están entendiendo lo que estoy haciendo. Más B0 Sí, profe. por, z gracias, gracias por contestar. Z a la menos 2 por x de z, ¿verdad? Ese sería el lado izquierdo. Y el lado derecho va a quedarme a sub 1 z a la menos 1 por el error de z más a sub 0 z a la menos 2 por el error. ¿Sí? Entonces aquí es en donde la cosa se vuelve crítica, ¿verdad? Este primer valor, lo voy a poner con otro color. Este primer valor, B2, se multiplica por x de z en el tiempo actual. Voy a poner aquí, mm, pongámosle t, pero no me gusta mucho t. Pero bueno, en el tiempo actual, ¿verdad? Ese x de z es en el tiempo actual. Este tiempo de ahorita, ¿ya? Yo estoy tomando eh, las mediciones cada delta t, ¿no es cierto? Entonces, en este delta t en el que estoy ahorita es este valor de aquí, ¿ya? Más B1 por x t menos 1 de t. Entonces, este es en el tiempo anterior, un paso de tiempo atrás. Por eso es que está multiplicado por z a la menos 1. Está un paso atrasado, ¿verdad? Y esto es z, no t. ¿Ok? Y así todos, ¿verdad? Más b sub 0. Este está multiplicado, este está dos pasos atrás, entonces va a ser x t menos 2 de z. ¿Sí? Y esto va a ser igual a 1 por e t menos 1 de z
más A sub 0 por el error, 2 pasos o retardos de tiempo atrás de Z. Entonces, miren ustedes, yo tengo estados anteriores o estados actuales, pero nunca tengo un estado futuro, nunca tengo un X de t más 1 o un E de t más 1, ¿ya? Si es que yo tuviera el grado de el denominador menor que el grado del numerador, esa situación me va a crear una función de transferencia impropia que va a causar que yo tenga por aquí, en algún lado por aquí voy a tener un t más algo, un t más 1 o un t más 2. Y al tener un t más algo ya no puedo implementar el controlador porque ese es un sistema que me está obligando a adivinar el futuro. ¿Ok? Espero que haya quedado clara la explicación. Entonces, el controlador va a generar la acción de control X de Z, ¿no? Entonces, el controlador, ya está. Déjame estoy repitiendo. El controlador genera la acción de control. Acción de control X de Z a partir del error E de Z. ¿Ok? Eso es lo que vamos a implementar aquí. Entonces, para implementar esto, lo que hacemos es nos creamos un pequeño diagrama de flujo. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a programar o vamos a introducir esta expresión en ese diagrama de flujo de manera gráfica. ¿Ya? Entonces, déjenme simplificar un poco esa expresión, ¿no? Yo lo que quiero encontrar es esta acción de control en cada tiempo t, ¿ya? Y para encontrar la acción de control en cada tiempo t, voy a hacer uso de las acciones de control anteriores y de los errores anteriores. ¿Ok? Entonces simplemente voy a despejar esto de aquí. Voy a despejar esto de aquí solito. ¿Ya? Entonces al despejar eso de ahí, me queda que x de t o x sub t de z va a ser igual a menos b1 sobre b sub 0 que multiplica a el estado t menos 1, el estado anterior, ¿sí? O la acción de control anterior, menos b sub 0 sobre b sub 2. Y si me equivoqué en alguna de los coeficientes, me avisan por multiplicado por x t menos 2 de z, ¿sí? Más a1 sobre b sub 2. Aquí me equivoqué, ¿no? ¿Ya ven cómo no me avisan? A1 sobre b sub 2 por el error anterior o con un retardo de tiempo. Y más a sub 2 sobre b2 por el error en dos retardos de tiempo. ¿Sí? Y por supuesto esta ecuación puede ser mucho más extensa, ¿verdad? Puedo tener estados anteriores, varios estados anteriores, dependiendo del grado de las funciones de transferencia que yo tenga, ¿no? Entonces, una vez que tengo mi ecuación de esta forma, yo simplemente la implemento en forma de un diagrama de flujos, ¿no? Yo tengo por aquí la entrada a mi sistema, en este caso la entrada a mi controlador va a ser el error, ¿no? Entonces, esa entrada la voy a poner E de Z, ¿sí? O, lo que es lo mismo, en tiempo, el error como función del tiempo, ¿verdad? Y la salida va a ser la acción de control X de Z, o lo que es lo mismo, X de T, ¿sí? Entonces, esto que sale por aquí es esto, ¿verdad? Y lo que entra por aquí es esto y esto, pero a diferentes eh, intervalos de tiempo o con diferentes retardos, ¿verdad? Este primero es con un retardo y este segundo es con un segundo retardo. Y al mismo tiempo utilizo las salidas anteriores de mi acción de control, ¿ya? Entonces, a mi acción de control
yo lo que hago es la retardo una vez y la retardo otra vez, la multiplico por este parámetro y la vuelvo a meter en mi algoritmo, ¿verdad? Y al error lo retardo, por aquí lo retardo una vez, luego lo retardo otra vez, lo sumo, lo multiplico por los parámetros y lo meto al algoritmo, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a poner nombre a estos bloques. Aquí voy a tener un retardo. Retardo T, ¿sí? Y aquí un retardo, otra vez T, ¿verdad? Entonces, si yo entro por aquí con ET de Z, por aquí voy a salir con ET menos 1 de Z, ¿verdad? Un paso de retardo. Y por acá, entré por aquí, lo retardé, salgo un paso retardado. Si acá entro por aquí, lo vuelvo a retardar otra vez, voy a tener dos pasos retardados, ¿verdad? Entonces aquí voy a hacer ET menos 2 de Z. Entonces, una vez que ya tengo la señal retrasada o retardada, la multiplico por los coeficientes, ¿no? El primer coeficiente era A1 sobre B2 y el segundo coeficiente es A2 sobre B2, ¿no? Y estos van, están acá, ¿no? Este va sumando y este de acá va sumando. Entonces, ambos suman. Entonces, voy a sumar aquí. Más y más, ¿no? Entonces, lo que sale por aquí es justamente eso, ¿no? Es A1 sobre B sub 2, T menos 1, más A2 sobre B sub 2, T menos 2. ¿No? Está feo, pero bueno, eso es lo que sale por ahí. ¿Ok? Vámonos mejor la flecha del otro lado. Hagamos lo mismo con la salida, con esta salida de aquí. Entonces, esta salida de aquí, yo la retardo un tiempo, ¿no? Retardo, pongámosle un T, ¿sí? Y entonces de lo que yo entro por aquí, x t de z, por acá voy a sacar x t menos 1 de z, ¿verdad? Por aquí vuelvo a meter x t menos 1 de z, le retardo otra vez. ¿Qué voy a tener a la salida? Otro vez t. Aquí voy a tener x t menos 2 de z, ¿no? Entonces ya tengo eh, este y este. Tengo que multiplicarlos por los coeficientes, tomando en cuenta que los coeficientes tienen números negativos. Ese número negativo lo puedo poner eh, en el sumador o directamente en el coeficiente. Lo voy a poner en el sumador, ¿no? Y para ser consistente le voy a cambiar el color a esto. Quiero poner azul todo, ¿no? Azul, azulito y azulito. ¿Ok? Entonces multipliquémoslo por las constantes o por los coeficientes. ¿No? Este primer coeficiente es B1 sobre B2. Y este segundo coeficiente es B sub 0 sobre B, ¿no? Y ambos van restando. Entonces por aquí vamos a restar. Acá vamos a restar. Y eso se va a sumar con lo otro, ¿verdad? Con lo que hice hace un rato, con el error. Eso se va a sumar. Entonces por aquí viene el 1, se retarda, está retardado, se multiplica por aquí y resta, ¿no? Luego viene por acá, se vuelve a retardar, se multiplica por el parámetro y aquí resta, ¿no? Y esto de aquí se suma con lo que viene por acá y por aquí ya sale mi resultado final. ¿Estamos? Entonces, siempre que yo tenga estados anteriores, yo puedo retardar sin ningún problema, ¿verdad? Pero si yo tengo estados futuros, ahí ya no puedo, ¿ok?
Entonces aquí pongamos que por aquí viene la otra parte, ¿no? Esto es menos b1 sobre b sub 0 por xt menos 1 menos b0 sobre b2 xt menos 2, ¿no? Aquí xt menos 1 y aquí volvemos a esto aquí para que no haga tanto espacio. De menos 2. ¿Alguna pregunta final? Este, un problema como estos tomé en el examen del año pasado, el examen final, por si acaso. Aquí les dejo un pequeño problema para que practiquen en casa. Esto está en el capítulo, eh, ¿dónde está esto? Esto está, ejemplo 13.13 es este ejemplo que estoy planteando aquí, y el que acabo de hacer en clase es el ejemplo, creo que no está aquí en el libro del ejemplo, pero esto es 13 capítulo o sección 13.11. Ups, sección 13.11, lo voy a poner aquí. Sección 13.11 NIS. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios, dudas, quejas? Profe, yo tengo Profe, una consulta.